Bien, amados, el día de hoy, continuando con la edificación, el discipulado, edificando el carácter del Hijo. Eso es lo que vamos a continuar. Esta es la cuarta impartición de esta secuencia que estamos hablando acerca de la edificación, cómo vamos edificando el carácter. Y tenemos como cita central 1 de Corintios capítulo 3, vamos ahí, 1 de Corintios capítulo 3, verso 10 al 13. Bien, tenemos el fundamento de lo que estamos hablando en Corintios, ¿no? Capítulo 3, del 10 al 13. Estamos hablando acerca del carácter del Hijo. Recuerde que nosotros tenemos un patrón para nuestro comportamiento, tenemos un patrón para ir edificando nuestra vida. Y ese patrón no puede ser transado por otro. Porque Él es el patrón perfecto. En Él podemos llegar a una praxis exacta de cómo debe tener el comportamiento un hijo. Por lo tanto, leyendo esta introducción, el apóstol Pablo comienza de esta manera y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esa primera parte nos habla que hay un fundamento, y cuando hablamos de fundamento estamos hablando de un modelo, de un diseño. Hay un diseño que está establecido y el diseño del Hijo es Cristo. Él es el diseño para que nosotros lleguemos a la medida, a la estatura y a la expresión de un varón perfecto. Está en Él. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a ese nivel y a ese estándar, podemos llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Amén. Ese es nuestro fin, ese es el objetivo. Y continúa el apóstol diciendo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, piedra, plata, preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo, que usted lo que haga, cualquier cosa que usted haga, va a ser probado, va a ser revelado. Cualquiera sea la motivación con la cual usted hizo algo, siempre va a ser manifestado, nunca va a quedar en oculto. Entonces, esto es tan determinante para pulir y embellecer lo que usted está edificando, porque usted puede edificar con estas cinco materiales, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. 6. Usted puede edificar con esos 6 elementos, ¿no? Y usted sabe cuáles son los nobles y cuáles son los volátiles, ¿no? Usted sabe que algunos puestos al fuego van a sucumbir y otros van a ser más embellecidos, ¿no? Porque el fuego todo lo prueba. Entonces, lo importante en esta edificación, el carácter de Cristo tiene un solo propósito. Y el carácter de Cristo tiene el propósito de perfeccionarlo a usted para el propósito por el cual Él le ha llamado, le ha transformado, le ha escogido para ser un hijo, para ser la expresión de Él. Y ese es el más grande y glorioso propósito. Entonces,
Dijimos que carácter significa conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. Carácter significa el conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia de una persona o la manera de pensar o actuar. Y además, lo que le distingue de los demás, ¿no? El carácter es lo que te distingue de los demás. El carácter es la manera de tu pensar y de tu actuar. Indica la naturaleza, los rasgos y las cualidades que indican quién eres tú. Entonces, cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva, hablamos del carácter. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar, ¿no? El día de hoy, edificando el carácter del Hijo, vamos a hablar el yugo del hombre en la voluntad de Dios, ¿no? Así se va a llamar hoy día, el día de hoy. ¿Cuál es el yugo del hombre? ¿No? Porque el hombre tiene que cargar un yugo. El hombre tiene que cargar un yugo, y un yugo tiene una tipología. En la Biblia el yugo tiene una tipología, tiene una enseñanza. Entonces, definir la palabra yugo, porque sobre eso vamos a descansar el día de hoy. Lo que queremos impartirle en el discipulado de hoy, vamos a impartirlo desde la palabra yugo. ¿Qué es el yugo? ¿No? Vamos a verlo en el contexto nuestro, no en el contexto de como lo vimos en el matrimonio, ¿no? En los matrimonios ya lo vimos de una forma, ahora lo vamos a ver desde el contexto de Cristo. ¿Qué es el yugo? ¿Qué significa llevar el yugo? Entonces, definir la palabra yugo en su contexto español es simple, ¿no? En lo que respecta a los animales es simple. Un yugo es algo que se pone sobre los animales y tiene una función. Pero otra cosa es cuando se aplica a nuestro ejercicio diario de vida, ¿no? Un animal usted le pone un yugo, y el animal que sabe que nació para cargar un yugo no tiene otra alternativa, no tiene opinión con respecto a este tema. Pero cuando Dios a ti te dice que tienes que cargar su yugo, ¿cuál es el yugo del Señor? ¿Qué involucra el yugo del Señor? Entonces el yugo vamos a Mateo capítulo 11, 29, 30. ¿Qué es el yugo del Señor? Esa palabra yugo es una palabra muy hostil, ¿no? Cuando a ti te hablan de yugo, es como hablar de sometimiento, de esclavitud. Pero vas a amar la palabra yugo el día de hoy. Te va a gustar esa palabra el día de hoy. ¿Por qué? ¿Y por qué te va a gustar? Porque te va a llevar hacia donde Dios quiere llevarte, ¿no? Entonces, definir la palabra yugo, entonces su contexto español es fácil, si hablamos de los animales, pero no es así con respecto a nosotros. Entonces, Mateo capítulo 11, 29, 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera, ¿no? Entonces, el yugo en este capítulo de Mateo nos habla. El yugo tiene una definición muy propia sobre el animal, ¿no? Y la idea es que el yugo dirija a esa persona por donde la persona que ocupa la otra parte del yugo lo quiera dirigir. Por tal razón, ¿cierto? Un yugo, cuando se pone un buey, ¿cierto? Cuando se pone un buey viejo ya que está domado, ya sabe por dónde debe ir, se pone un buey más joven, ¿no? Quizás el yugo más joven puede ser más fuerte, puede tener más energía, pero necesita dirección.
Y el buey viejo le da toda esa experticia, ¿no? Le da todo ese bagaje, porque ya el buey ha pasado por el lugar donde debe pasar 100.000 veces y lo hacen pasar por la misma tierra todos los años. Y el buey viejo sabe que lo tiene que hacer. ¿Se ha dado cuenta usted que las personas jóvenes dicen, podemos hacer cosas nuevas? Y el buey viejo le dice, no, hay que pasar por aquí. Este es el lugar por donde hay que pasar. Entonces eso es algo muy natural en nosotros. En el ser humano, querer hacer cosas nuevas e innovar es muy natural en nosotros. Entonces, el yugo en este capítulo, ¿cierto? Nos habla, en el capítulo de Mateo, nos habla del sometimiento a la autoridad del yugo de Jesús. No solo impuesto por Él, sino compartido con Él. No es que Jesucristo te ponga un yugo, te comparte su yugo, ¿no? No es que te pone un yugo y te deja solo, no, Él te comparte de su yugo. Él te da de lo que Él posee. Porque Él fue sometido, Jesucristo fue sometido a presiones para ser moldeado, modelado, para ser la expresión exacta de Dios en la tierra. Él fue sometido a presiones, Él fue sometido a instrucción, Él fue sometido a obediencia, Él fue sometido a la humillación, fue probado en la mansedumbre y probó que era el Hijo de Dios. Ahora, todos quieren probar ser hijo desde una plataforma diferente a la que Cristo nos enseñó. Porque Cristo nos enseñó las dos plataformas, ¿no? En la tentación, Satanás le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, lo atacó por el lado espiritual, por los milagros, por la grandeza de las maravillas. Y Jesucristo le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás vuelve de nuevo y le dice, si eres hijo de Dios, ¿cierto? Si eres hijo de Dios. Esa es una frase muy confrontacional. Demuéstrame que eres hijo de Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que le lleva al pináculo del templo, ¿no? ¿Cierto? Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará para sostenerte. Ahora, recuerde usted, mire la frase esta, lo llevó al pináculo del templo. ¿Qué significa pináculo del templo? El templo implica el lugar de desarrollo y el pináculo implica el éxito, la grandeza. Por eso dice pináculo, ¿no? Lo llevó a lo más alto. ¿Qué sucede cuando tú estás en lo más alto? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas cuando tú estás en lo más alto? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuáles son tus motivaciones cuando llegas a ser protagonista de cosas? Por eso Satanás dice, y lo llevó al lugar alto, al pináculo del templo. Entonces, todas esas preguntas nosotros tenemos que hacerlas para poder edificar nuestro carácter, para poder tener templanza, para poder tener claridad. Dios tiene que llevarnos a esos lugares para ver cómo vamos a actuar. Por eso el carácter del Hijo es enseñado, es instruido cuando tú estás en esos lugares. Pináculo, en el éxito, en la altura. Y después dice la palabra del Señor que, porque el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y la tercera es cuando le dice que lo lleva a las alturas, ¿cierto? Y dice que le muestra todos los reinos de la tierra, ¿no? Y le dice, mira, todo esto es mío, a mí me fue dado. Porque era mentira, ¿no? Porque era una verdad a media. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le había usurpado eso al hombre, se lo usurpó al hombre, le usurpó la autoridad. Porque Satanás, mire, escuche la frase de Satanás. Satanás le dice, si tú postrado me adoras, te doy todo esto, porque a mí me ha sido entregado. Claro, él tenía señorío, pero la Biblia dice que la tierra y la plenitud son del Señor.
Amén. Entonces, el enemigo siempre se vale de verdades a media. Claro, le había usurpado la autoridad al hombre, pero la autoridad, pero la tierra y su plenitud es de nuestro Dios. Sigue siendo de Él. Amén. Entonces, cuando uno observa desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hace uno? Uno tiene que ver cómo Dios le va a tratar a uno el carácter. Jesucristo fue probado ahí y aprobó, pero después venía otra prueba. La de Mateo, capítulo 29, 11, 29, 30. ¿No? Estas son las más grandes pruebas, porque estas son las pruebas de nuestras emociones, de cómo tú respondes, de cómo tú te conduces. Entonces Jesús, aquí en Mateo capítulo 11, entonces nos habla, este capítulo nos habla del sometimiento al diseño de Cristo. El yugo del que habla este texto es la voluntad de Dios, ¿no? El yugo aquí es la voluntad de Dios, sus directrices, sus demandas, sus consejos, sus caminos. El yugo ilustra la guianza de aquel que sabe dónde debe ir y hacia dónde te quiere llevar. Porque el yugo implica una directriz. Nunca me olvido, hermano, cuando tenía yo aproximadamente, yo creo que tuve que haber tenido entre 8 y 10 años, por la calle donde yo vivía, pasó un buey. Hermano, este buey era tan grande, yo le conté una vez. Pero ahora yo me doy cuenta, a lo mejor yo lo veía grande porque a lo mejor yo era pequeño. A lo mejor sí. Pero yo lo veía inmenso, ocupado. Yo casi lo veía que ocupaba toda la calle. De ahí, calle Clave para arriba. Y lo llevaban con un yugo. Y el que lo llevaba solamente lo guiaba con una varita, así. Extraordinario. Porque a mí lo extraordinario para mí es que siendo un animal tan grande, era llevado por un yugo tan pequeño. Amén. Entonces, ¿qué yo aprendía de eso? ¿Por qué Jesús nos invita a llevar su yugo? ¿No? Porque cuando yo veía eso siendo niño, yo me asombraba de la destreza de gobierno que el hombre podía tener sobre ese animal. Siendo ese animal, yo creo que ese animal tiene que haber pesado entre, no sé, 500, 600 kilos fácilmente, versus un hombre de 80 kilos, o sea, 6 veces su peso, lo pudo haber hecho pedazos. Pero el yugo te enseña a ser dirigido, el yugo te enseña a ser obediente, sometido a un camino, sometido a una directriz, sometido a un consejo. Ese es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es su consejo, sus caminos, su voluntad, su carácter, su diseño, su motivación, su honra. Tiene que ver con todo eso. Entonces Jesús nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Los judíos, amados, usaban la palabra yugo con el sentido figurado de someterse a algo o a alguien. Esa era la ilustración. Pero Jesús nos invita a tomar su ejemplo para llegar a su imagen y su semejanza. Porque el yugo que Dios te pone por medio de Jesús, es que tú vayas por donde Él va, te encamines por donde Él va, te dirijas por donde Él va. Y la única forma es que tú tengas un yugo. Y esas ataduras, porque cuando le ponen el yugo, ¿cierto? Le ponen una atadura en el cuello para que no se salga. Entonces, Dios te pone esas ataduras y esas ataduras son sus cuerdas de amor. Porque no son cuerdas de esclavitud, son cuerdas de amor. ¿Ve que la Biblia dice? Que Él nos ama y nos llama con cuerdas de amor, así nos entreteje y nos hace acercarnos a Él de esa manera. Entonces, cuando la Biblia, mire la explicación que le voy a dar. Cuando la Biblia habla, dijimos que
Mateo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, la palabra fácil es la palabra chrestos. En griego es la palabra chrestos, con J, ¿no? Con J y en algunas acepciones es con C, crestos o chrestos, con J. Y mírele la explicación que tiene ¿no? La palabra chrestos quiere decir realmente que encaja bien. O sea, cuando la Biblia te dice, cuando Jesucristo te dice, fácil es mi yugo, te dice, mi yugo encaja bien sobre ti. Pero ¿qué es lo otro más extraordinario? Tiene que ver no tan solamente con esto. Quiere decir literalmente que está hecho a tu medida. Los yugos en España y en Israel, ¿cierto? Donde se toma una medida, una matriz de cómo se hacían los yugos en los tiempos bíblicos y aún en los tiempos contemporáneos se hacían, cuando se hacía un yugo, se llevaba al buey y se le tomaba la medida. Entonces, una vez que se le tomaba la medida, ¿cierto? Se cortaba y se ponía el yugo sobre el buey a la medida del buey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesucristo dice, mi yugo es fácil? Lo que quiere decir Jesús es que el yugo que Él pone sobre ti es algo que tú puedes llevar, porque está hecho a tu medida. Entonces tú puedes mirar a tu cónyuge, a tus hijos, y tú puedes decir, tu yugo es fácil, como el mío. El Señor te hizo uno a tu medida y el otro a mi medida. Por eso cuando tú miras a tu cónyuge, tú puedes decir, el Señor me dio a alguien a mi medida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hágalo con gozo. Hágalo con gozo. Este es mi yugo a mi medida, ¿no? ¿Y por qué yo le puedo compartir esto con tanta libertad? Porque en verdad el yugo es algo que te va a acompañar durante toda la vida. El yugo de las situaciones, el yugo de las cosas que tú tienes que enfrentar, el yugo de las cosas que tú tienes que administrar, el yugo de las cosas que tú tienes que solucionar. Entonces, esto tiene que ver con que cuando al buey se le llevaba a ese lugar, al que hacía los yugos, ese hombre tenía que hacer el yugo de tal manera que a medida que el buey se iba engrosando, nunca tenía que estorbar ese yugo. Ese yugo siempre tenía que tener la medida exacta. Entonces tenía que ser hecho de tal forma que el yugo cuando se ponía sobre el buey no estorbara ni dañara. Por eso tú nunca vas a poder decir, ¿por qué Dios me hace vivir esto? No lo puedes decir, ¿por qué? Porque el yugo que Dios te ha puesto calza perfectamente con tus habilidades, con tu fortaleza, con la concepción espiritual con la cual Dios te ha hecho. Lo único que tú tienes que hacer es dejarte guiar por Él. Nada más que eso. Y así vas a ser formado. ¿Amén? Bien. Nos vamos entendiendo esta mañana. Entonces, de la misma forma, nuestro Señor nos pone un yugo a nuestra medida, ni más ni menos, a nuestra medida. El yugo es algo que te va a guiar, el yugo es algo que te va a llevar siempre hacia buenas decisiones. El yugo es el camino que te lleva hacia lugares donde Cristo quiere llevarte y precisamente te quiere llevar con un objetivo. El objetivo del yugo es que tú llegues donde Él quiere que llegues. 1 Corintios capítulo 10, 13 dice lo siguiente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué es lo que hace Dios? Da la salida. Para que podáis soportar. Un yugo se debe soportar. No es fácil al comienzo. Mire, cuando Dios a usted le pone una persona hostil, difícil, usted puede hacer dos cosas. Sobrelleva ese yugo o usted se arranca y se va y lo único que quiere es aprender eso en otro lugar. Y usted recuerde que nosotros hemos enseñado que si usted no aprende en el lugar donde Dios le ha puesto y arranca para otro lugar, usted lo que no aprendió aquí, lo va a aprender allá. ¿Por qué? Porque esa instrucción a usted le va a seguir. Porque Dios por algo pone esas situaciones. Por algo pone esas circunstancias. Por algo Dios pone esos acontecimientos en su vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted sea madurado. Para que usted sea perfeccionado. Entonces, Jesucristo, recuerde este texto de Corintios, usted no es más tentado de lo que pueda sobrellevar. El yugo tenía un peso, el yugo tenía un nivel, el yugo tenía una medida y no podía ser más de la que ese animal podía cargar. Entonces, Jesucristo quiere llevarnos a depender de Él, en su ejemplo, para que seamos su exacta representación. Entonces, ¿cómo yo puedo ser la exacta representación de aquel que me ha tomado? Es que yo sepa llevar el yugo, de la forma que Él lo lleva. Por eso Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y de qué manera se lleva? Siendo humilde y siendo manso. ¿Cómo se lleva el yugo entonces? Siendo... ¿Y qué más? Ok, repítalo nuevamente. ¿Cómo es? Ay, que cuesta decir humilde y manso. Cuesta, ¿ah? No sale de una forma espontánea. Sí, no, porque es algo que tiene que formarse dentro de nosotros. Yo lo observé usted aquí. Hay algunos que dijeron humilde y manso. Y algunos ni dijeron, lo escribieron porque no pudieron decirlo. Entonces, en esto usted se da cuenta que esto no es yo no estoy haciendo con usted un ejercicio de motivación. Saltemos, vamos, no, acá. No, es que la Biblia dice que es la declaración, en lo que tú confiesas, es lo que en tu interior puede administrar, la confesión de lo que está dentro de ti. Porque hay algunas personas que me dirán, pastor, yo no lo digo, pero lo hago. No, pastor, yo te lo respeto, pero no se lo digo. Lo respeto. Hay un proverbio que dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Bueno, así que usted aprenda a manifestar las cosas. Si otros lo dicen, dicen, no, que ellos lo hacen, pero yo no soy así. Hágalo. No como esos maridos que de pronto le dicen, que su esposa le dice, mi amor, tú nunca me dices que me amas a mí. Y el marido le dice, ¿tú quieres que yo ande como el tal, que todo el día anda diciéndole a su esposa, te amo, mi amor, te amo, mi amor, te amo, mi amor? ¿Tú quieres eso? Yo no voy a ser como él. Y la esposa te puede decir, pero es que se nota bonito. Es bonito al oído y al corazón. Porque el que hizo la boca, ¿para qué la hizo? ¿Para qué la hizo? ¿Para que hablemos? Claro que sí. Entonces, cuando Cristo habla desde esta plataforma, Jesucristo quiere llevarnos hacia su ejemplo. Jesucristo quiere llevarnos a que dependamos de Él, dependamos de su yugo. Su yugo es fácil, Él ligera su carga, te va a beneficiar. Juan capítulo 15, verso 14. Le quiero enseñar este texto porque este texto lo hemos visto con los varones y aplica muy bien para lo que quiero enseñar hoy. Jesucristo dice ahí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Y la palabra amigo aquí es la palabra filos, que significa querido o amado. Entonces, tú eres mi querido, tú eres mi cariñoso, tú eres mi amado, si haces lo que yo te digo. Entonces, cuando en este contexto nosotros vamos dándole forma al carácter de Cristo en nuestro corazón, que la humildad, que la mansedumbre sea el distintivo de nuestra naturaleza, de nuestra expresión, Jesucristo tarde o temprano se va a expresar de nosotros. A través de nosotros se va a expresar. Entonces, este mundo fue afectado. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que nosotros estamos bajo un mundo que fue afectado por un espíritu de independencia promovido por Satanás. Porque el yugo te hace dependiente, pero Satanás hizo al hombre y a la mujer independiente. El yugo te obliga a estar sujeto, sumiso, sometido. Pero Satanás dijo, no, tú puedes pensar. ¿No se ha dado cuenta de esas personas que dicen, no, pero si yo pienso, yo también tengo opinión? Pero ¿qué dice Cristo? Lleva mi yugo. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a usted. ¿Usted ve a Cristo opinando con respecto a la voluntad del Padre? Diga, que alguien me muestre un texto donde Cristo le dice al Padre, Padre, yo opino que esto hay que hacerlo así. ¿Cuál era la expresión de Cristo? Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Porque la voluntad de Él es un deleite para mí. Eso es lo que quiso decir Cristo. Entonces, este mundo fue afectado por un espíritu de independencia que no le gusta el yugo. Y este espíritu de independencia fue promovido por Satanás, dejando a la humanidad expensa de su razonamiento, decisiones, cosa diferente de la intención original de Dios, para lo cual Dios creó a Eva y a Adán. Y lógicamente este espíritu de independencia le llevó a un tremendo desastre. Irreparable para ellos en ese tiempo, porque Dios ese desastre lo reparó en Cristo Jesús y ahí se reparó todo. Entonces, de acuerdo a esto, en origen fuimos creados para gobernar o reinar, porque humildad y mansedumbre te habla de gobierno. Porque ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a humildad? Eso es. ¿Qué es lo opuesto a mansedumbre? Ira. ¿Se da cuenta? Entonces, humildad y mansedumbre, ¿con qué tiene que ver, dije yo? Con gobierno. Porque el que es humilde y tiene mansedumbre, tiene gobierno de sí mismo. No explota. No es un solvente que a la primera chispa. Entonces nosotros necesitamos aprender del Señor para formar nuestro carácter. Entonces, en estricto rigor, de acuerdo a esto, ¿cierto? Génesis nos habla, en Génesis capítulo 1, 28 nos habla para qué fuimos creados. Hemos hablado tantas veces que fuimos creados ¿para qué? Para fructificar, multiplicarnos, sojuzgar la tierra, señorearla. Y en el discurso es fácil, porque Dios le dice al hombre, mira, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, señoréala. Y eso no tenía que ver con, si quieres señorearla, señoreala. Si quieres sojuzgarla, hazlo. No, era una orden. Era el diseño de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿Cristo qué es lo que hace? Cristo quiere volver al hombre, con su ejemplo quiere volver al hombre a lo que originalmente Dios creó para Adán y Eva. Si Adán y Eva lo único que tenía que hacer es llevar adelante la instrucción que el Padre le había dado. Haz esto. Esta es mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Señorea, gobierna, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala.
Esa es la autoridad que te he dado. Hazlo. Camina sobre eso. Entonces en origen fuimos creados para gobernar, reinar todo lo creado por Dios. Y esto también incluía nuestra propia vida, nuestras emociones, decisiones, nuestra voluntad rendida día a día a Dios. Todo eso lo involucra. Entonces en estricto rigor, no fuimos creados para tener carga ni cansancio. El texto que leímos, pone por favor el Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire de lo que me di cuenta. Si Cristo te quiere poner un yugo, que es una carga, ¿por qué Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? ¿Cuál sería la réplica de esa persona? Diría, Señor, yo vengo cargado y vengo trabajado y tú más encima me vas a poner un yugo. ¿Te das cuenta, no? Entonces yo veía y yo decía, Señor, ¿cómo tú haces una invitación de esa naturaleza? Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque el descansar parece que para todos es estar en el Caribe, en una hamaca así, meciéndose. Eso es descanso para uno. Pero para Dios no. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, está hablando de una conducta. Está hablando de un formato de vida que a ti te tiene cansado, que te tiene lleno, que te tiene sobrepasado. Y en ese sistema de vida, la humildad y la mansedumbre no son parte. Ese es el tema. Entonces cualquier persona que no tiene humildad y no tiene mansedumbre, tú toda la vida esa persona la vas a escuchar diciendo, ay, ya no puedo más, estoy chato, ya no doy más, estoy cansado, no quiero ir, no quiero hacer, no quiero estar. Esas son las frases de esas personas. ¿Por qué? Porque están sobrepasadas de sí mismos. Están sobrepasadas de sí mismos, de sus conductas, de sus opiniones, de sus reflexiones. Están cansados de sí mismos, pero no se dan cuenta. Usted sabe que mirar para afuera es fácil. El tema es cómo miramos para adentro. Entonces, reflexionando en esta condición, ¿por qué llegamos a estar cargados? ¿Qué te lleva a estar cargado? ¿Sabes qué te lleva a estar cargado? La falta de mansedumbre y de humildad te lleva a estar cargado de ti mismo. De tus reflexiones, de tus decisiones, de tus apreciaciones. Por eso Jesucristo decía, venid a mí, venid a mí. Porque para Jesucristo no era una carga hacer la voluntad del Padre. De hecho, David lo dice muy bien, ¿cierto? Emulando al Mesías, ¿cierto? Y él decía, cuánto amo tus mandamientos. O sea, cuán agradables me son, cuán dulces me son tus palabras. Entonces Jesucristo viene a hacer vida lo que el salmista declaraba verbalmente, él lo ejemplificó. Jesucristo fue la ejemplificación hecha hombre. Todo lo que él enseñó en el antiguo pacto, pareciera ser que la humanidad solamente veía la palabra de Dios como, claro, tú nos mandas eso porque para ti es fácil, pues tú estás ahí arriba y nosotros estamos aquí abajo. Es re fácil mandar desde el cielo a hacer lo que uno debe hacer. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿No me creen? Les voy a enviar a mi hijo. Les voy a enviar a mi hijo y mi hijo va a hacer todo lo que está escrito en la palabra. Porque la Biblia dice que Él cumplió, en su cuerpo fue cumplida toda la ley de mandamientos, preceptos y todo lo que el Padre ordenó. Entonces el mundo enmudeció ante esa acción soberana.
Porque yo estoy seguro, amado, estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido este mismo conflicto que tuvo la humanidad. Dios nos demanda cosas que es imposible sobrellevar. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Pero pastor, yo ya no doy más. El yugo que se te fue impuesto tiene tu medida, tu calce. Tiene todo lo que tú tienes que sobrellevar. Pastor, no doy más. No, si puedes. Si el Señor no se equivocó, hizo los cortes exactos. Esa es la medida de tu yugo. Llévalo. Porque el yugo, porque la posición del yugo sobre tu vida es para llevarte hacia un propósito mayor que tú desconoces todavía. Entonces tienes que ser formado. Entonces una vez que tú eres formado con ese yugo, una vez que tú eres dirigido, una vez que tú eres diseñado de acuerdo al estándar para el cual se te está preparando, y tú ya estás listo, ¿qué es lo que hace el dueño de esos bueyes? Toma ese buey que ya aprendió, toma a otro joven y lo pone al lado. ¿Para qué? Para que le enseñe al otro, así como este otro le enseñó a él. Y así nos vamos multiplicando en la vida. Entonces, si reflexionamos de acuerdo a esto, si en estricto rigor no fuimos creados para tener cansancio, si todo lo creado por Dios servía para que nosotros lo administráramos, ojo, todo estaba hecho para nuestra medida, todo, absolutamente todo. Todo lo creado por Dios fue hecho para que sirviera al ser humano y a sus propósitos, al hijo corporativo, al que le representaba. Entonces, ¿por qué llegamos a estar cargados? ¿Por qué tengo esa carga? ¿Por qué tengo esa problemática? Jeremías capítulo 6, vamos ahí. Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17. ¿Ustedes creen que este tema es nuevo? El tema de que Jesucristo diga, aprended de mí que soy manso y humilde. No, ya Jeremías venía hablándole a Israel. Y mire lo que le dice. Al profeta Jeremías le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis, ¿qué dice ahí? Descanso para vuestras almas. ¿Qué decía el otro texto? Y hallaréis descanso. Ajá. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué venía diciendo el profeta Jeremías? Ya desde aquel tiempo, 600 años antes, ¿qué venía diciendo el profeta? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua. Ni le comento lo que se decía hace 20, 30 años atrás, cuál era la senda antigua, ¿no? Para no ofender a nadie. Estaba tan lejos de la realidad lo que se decía, volvamos a la senda antigua. Pero la senda antigua, de acuerdo a este texto, cuando dice, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Mire, cuando uno le aconseja a alguien y le dice, mira, tú tienes que ser humilde. No voy a ser humilde. No, porque ya estoy chato, estoy lleno. No me pida eso. No, yo soy humilde. No, se acabó. Es esta misma expresión. No andaremos. Entonces, ¿qué le tengo yo que decir a una persona que le estoy exhortando? Le digo, ¿no te puedo ayudar entonces? No te puedo ayudar. Porque no hay otro camino. No hay otro camino. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, o sea, mensajeros, personas que te hablaban y te decían, cambia. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Recuerde usted que el sonido de la trompeta
proféticamente está hablando de una verdad presente en un tiempo presente. En este tiempo presente de Jeremías, ya él estaba diciendo, cambien, sean humildes porque Dios va a levantar un rey y los va a venir a saquear ¿Y qué hizo Dios? No cambiaron, dijeron, no andaremos. Y vino Nabucodonosor y asoló Jerusalén. Llevó sus tesoros, sus jóvenes, no respetó, la Biblia dice que no respetó ancianos, niños, ni embarazada, violaron, eso fue atroz. ¿Y por qué? Porque ellos dijeron, no andaremos, no seremos humildes, ni tendremos mansedumbre en nuestro corazón. Entonces, cuando el profeta decía, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, ¿qué significaba? Pregunten por la senda antigua. ¿Quiénes eran los antiguos? ¿Quién era la persona antigua? Noé, ¿cierto? Los primeros, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac. Personas que Enoc, que fue transportado, ¿por qué? Porque caminó, ¿qué dice? Caminó con, ¿y Dios qué hizo? Se lo llevó. Porque era un prototipo de otro estándar, ese hombre no era de este mundo. ¿Y qué dijo Dios? Llevémoslo para arriba a este. ¿Qué dijo Dios con Enoc? Te estáis perdiendo en esta humanidad, ven, te necesito aquí arriba. Entonces, cuando tú ves la palabra de Dios desde este nivel, así, entonces tú te das cuenta que Dios no es ciego. Dios mandó mucha gente y Dios mandó gente para que ejemplificaran la conducta de un hijo que representaba el cielo. Preguntad, ¿cuál sea este camino? Noé, pregonero de justicia. Abraham, amigo de Dios. Jacob, llamado Israel después. ¿Por qué? Porque luchó con Dios y venció. Isaac, una promesa sobre la vida de Abraham. Entonces, amado, todos aquellos personajes nos mostraron el perfil de cómo debe ser un hijo. Ya Dios lo venía mostrando. Sean mansos, sean humildes. ¿Por qué esos hombres fueron mansos y humildes? ¿Por qué? Porque cuando Dios los llamó, ellos obedecieron a la primera. ¿No? A la primera. Ellos no cuestionaron, ellos no preguntaron. Ellos dijeron, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Ese es el hijo. El hijo actúa de esta manera. ¿Qué hay que hacer, padre? ¿Qué hay que hacer? ¿Y dónde hay que ir? ¿No? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no va el otro? ¿Por qué no este? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer así? No. Entonces el camino antiguo nos muestra, la senda antigua nos muestra la estructura, el diseño espiritual que cargaban estos hombres. Eran hombres que no tenían opinión, tenían la voluntad de honrar a su padre. Amén. Y eso es lo que Dios está formando en este tiempo. Eso es lo que Dios está formando en este tiempo. Porque si tú me preguntas a mí, oye, yo como pastor soy seducido a hacer muchas cosas. Poner luces, humo, todo eso, ¿no? Una plataforma que cuando yo salga a predicar, yo salga de aquí hacia arriba, así. Así, a lo más hollywoodense. ¿Para qué? ¿Para qué? Para yo no quedarme atrás, ¿no? Claro, claro que sí. Pero esas no son las plataformas que Dios nos ha puesto a nosotros. La iglesia tiene una plataforma y esa plataforma ya es brillante, gloriosa en sí mismo. No necesitamos ponerle adorno a lo que Dios ya adornó. Porque los adornos de Dios no tienen que ver con los adornos que este mundo maquilla para llevar a alguien a la fama. Ya Dios nos adornó con su gracia. Y cargar humildad y mansedumbre es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios que no se recibe, sino que se cultiva a través de los cambios y de la transformación que Dios va haciendo a través de su palabra en tu vida. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Mire cómo yo interpreto esta palabra. Cuando tú eres una persona nueva en la iglesia, cuando tú ves ya gente que está años, y pronto tú ves gente que está formada, que ya está
moldeada en el sentido estricto de su servicio y de todo lo que hace, pregúntale qué tuvo que hacer esa persona en los años para poder llegar donde está. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo te admiro. Y necesito hacer cambios en mi vida. Y creo que tú posees esas cualidades que me pueden llevar donde tú estás. Cuando el hombre comenzó a reinar, entonces bajo este régimen caído, las directrices de Dios, cuando el hombre cuando tuvo que salir de Edén, cuando el hombre comenzó a reinar bajo este régimen caído, las directrices de Dios ya no fueron absolutas. A la hora de decidir, ya Dios no contaba. Cada intervención que hizo el hombre de ahí en más estuvo sesgado de su opinión, de su razonamiento, que estaba ligado a un sentir, a su perspectiva, y esto llegó a reemplazar las directrices divinas. Y por último, a perder los propósitos de las instrucciones de Dios, que en toda su intencionalidad, lo único que Dios quería hacer con ellos era bendecirles. Porque el único objetivo de la instrucción de Dios es bendecir. No es otra cosa. Dios no quiere otra cosa. Estuve leyendo algunos personajes que usted sabe que me gusta. Zenón, un filósofo griego, dijo: tenemos 2 orejas y una boca. Es claro el mensaje, ¿eh? ¿Cierto? Porque la humildad y la mansedumbre se pierde por la boca. Entonces Dios puso 2 orejas, ¿para qué? Para que, además que a Dios le gusta repetir, no entra por 2 oídos, ¿no? Y para hablar solamente no. ¿Se imagina hubiera sido a la inversa? Hort, un teólogo irlandés del 1800, fue una de las primeras personas que, James Hort, fue una de las primeras personas que tradujo el Nuevo Testamento al griego en su totalidad. Él dice que el que es bueno y sabio está más deseoso e interesado en escuchar a Dios que en pregonar sus opiniones estridentes y arrogantes. Estamos hablando de personas de hace años atrás. Entonces, por tal razón, Jesús nos invita, por todo esto, Jesús nos hace una invitación. Es increíble, hermano, las cargas que trae la falta de humildad. ¿Usted sabe cuánta problemática trae la falta de humildad y mansedumbre? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted es arrogante y soberbio, y usted dice, igual me impuse? Sí, pues, espérate que te baje el calor del momento y después tú llegas y te sientas en tu intimidad y después piensas. Y después tú dices, no fue bueno en verdad, parece que me sobrepasé. Y después tú comienzas a hacer análisis y al final llegas a la conclusión de que no fue bueno haber hecho lo que se hizo. Punto. Las cargas que trae la falta de humildad y mansedumbre se trasunta. Cuando tú no cargas mansedumbre y humildad, se trasunta en pesar, incomodidad, tensión, sentimientos de culpa, desilusión, un sinfín de sentimientos que al ser tantos y después tú los quieres corregir, tú no sabes por dónde empezar. Mire, yo he conocido personas que cuando han tenido conflictos y no sanan esos conflictos, no los enfrentan. Y después cuando los quieren enfrentar, se olvidaron. Oye, ¿y de qué tenía que pedirte perdón yo? Claro, porque aletargaron tanto, fueron tan inconstantes, insensibles a la directriz de Dios, que ya después se olvidaron. ¿Cuál era el problema? O sea, claro, si tú le preguntas a una mujer, te va a decir del 1 al 100 cómo era. Si somos nosotros los hombres los que nos olvidamos, ¿no? Normalmente nosotros los hombres nos olvidamos. Eso es así. Entonces las cargas nos traen esta incomodidad. Entonces por tal razón Jesús nos invita a ser como Él.
aprender de Él para disfrutar de sus privilegios y de sus garantías. Dios te da privilegios y garantías. ¿Qué te da Dios? Pero los privilegios y las garantías vienen asociadas a, dígalo fuerte, ¿a qué viene asociado? ¿A qué? ¿Cómo se llama? Humildad y mansedumbre. Eso es bueno que usted lo diga. Internalícelo. ¿De qué? Cuando te pregunten allá afuera, ¿de qué hablaron hoy día? El pastor habló de... Yo creí que iba a hablar, yo creí que ustedes iban a decir de privilegios y garantías, ¿no? Qué bueno que dijo humildad y mansedumbre, ¿no? Claro, porque usted cuando salga, ¿qué sé yo? No, el Señor nos va a dar garantías y posibilidades. Y de eso nomás. Sí. Y nada más. O sea, está como está todo tirado para poder. No. Hay una demanda de parte de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero lo más glorioso es que el tener mansedumbre y humildad provoca que tengas paz y hallaréis descanso. El descanso es paz, así. Tú dices, ay, mañana, pasado, tengo que enfrentar tantas cosas, pero estoy tan reposado en ti, Señor. Estoy tan descansado en ti. Descanso en ti, Señor. Sé que tengo que enfrentar a un gigante esta semana. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, mira, este gigante tiene estas cualidades. Así que dime cuál es la piedra con la cual lo hago pedazo y lo tumbo. Porque descansar y tener paz tiene que ver con que tú entiendes el mensaje. Cuando Cristo te dice que Él no te dejará ni te desamparará, que estará contigo, eso quiere decir, sé humilde, ten mansedumbre. ¿Por qué Cristo podía tener humildad y mansedumbre cuando a los pocos meses tenía que subir a una cruz? ¿Por qué Él podía tener humildad y mansedumbre cuando sabía que lo iban a hacer pedazos? ¿Por qué Él podía descansar en Dios? Porque Dios a ti te haga llevar el yugo que te haga llevar, Dios siempre está en control de todas las cosas. Entonces el carácter distintivo, estoy llegando al final, el carácter distintivo de los que ha llamado Dios en Jesucristo es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Y él dice lo siguiente ahí, él dice, yo pues preso en el Señor. Mire, el apóstol Pablo, las más grandes y hermosas exhortaciones, ¿sabe de dónde la hizo? Preso. El apóstol Pablo, cuando estaba preso en la cárcel de Filipo, le decía a la iglesia que estaba afuera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese mismo capítulo él decía, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Entonces, cuando usted venga a mí y me diga, pastor, estoy con una tremenda prueba, ¿sabe lo que yo le voy a decir? Regocíjate. Regocíjate en el Señor. Gózate de que estás pasando y viviendo eso. Usted me va a mirar, yo no sé si usted me va a matar o no, pero el apóstol Pablo dice eso. Gózate. Es más, te voy a recordar lo que dice el apóstol Santiago cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos quieren pruebas el día de hoy? ¿Cuántos quieren gozo? Señor, envía pruebas. Claro, porque la manera de experimentar el gozo del Señor es cuando el carácter de Cristo aflora, se desprende de ti en una situación puntual y esa situación a ti no te doblega, no te entristece, sino que te hace ser fuerte en medio de la debilidad, te hace ser un hombre y una mujer esperanzado en medio de la desesperación de cualquier otra persona. Tú eres una persona que vive en esperanza. El apóstol dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la genética de la vocación? Humildad. Esa es la genética. Porque ahí está la genética de Cristo.
como es digno, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero ¿cómo nos tenemos que soportar? En amor. En amor. Entonces, cuando usted tenga que soportar a alguien, cuando usted tenga que soportar a su cónyuge, dígale, yo te amo, mi amor. Te amo. No le diga yo te soporto. Dígale, te amo, mi amor, te amo. Cuando usted quiera hacer un envoltorio y mandárselo al Señor, dígale, te amo. Entonces, reflexión final. A Jesús no tan solamente se le debe admirar, se le debe imitar. Hay gente que admira a Jesús, pero no lo imita. Jesucristo dice, no me admires, a mí no me vale que me admires, a mí me vale que me imites. Aprended de mí. Aprended de mí. Si tú me dices, yo admiro, yo amo, ¿sí? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis diseños. Aplica el formato que yo traje, el estándar que yo traje a esta tierra. Ama ese estándar, ama ese diseño. Ama la vida que yo establecí sobre la tierra. Ámala. Esa es la mejor forma de poder mostrarle al mundo de que el humilde y el manso está dentro de ti. Es extraño que Dios nos pida mansedumbre y humildad cuando el león de la tribu de Judá, un león, no es ni manso ni es humilde, pero el león que nosotros conocemos en esta creación, porque dentro de nosotros tenemos al león y al cordero. Amén. Dentro de nosotros habitan esos dos personajes. Jesucristo es el león y es el cordero. El león que es el rey y el cordero que es manso y humilde. Dios te ha mandado a ti a reinar como el león, pero a ser manso y humilde como el cordero.